Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana Radio Tepoztlán. Viernes, por fin es viernes 10 de julio del 2020, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, la temperatura es de 23 grados centígrados, agradable, nubladón, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora en donde se habla y se habla con verdades. Amigos, amigas, no cabe la menor duda que entre políticos no habría que creerles. Bendita sea la cosa. Se hablan cosas positivas del viaje del presidente López Obrador a Washington. Se habla de que el presidente López Obrador dijo que el presidente Trump pues, quería a los mexicanos, que era un apoyo. Palabras de elogio y elogio y elogio. ¿Y qué se le cree a tanto elogio? Absolutamente nada. Tengo algunos datos curiosos de lo que realmente son los políticos a nivel global. Pero creo que en América completa se da unos datos muy significativos de cómo mienten sistemáticamente los políticos. Pero qué forma de engañar, de mentir, de falsear, de falsas posturas, de falsos dimes y diretes. Qué asco es la política. Cuando uno ve esto, dice, no es posible creer en los políticos. Llámese quien se llame y sea quien sea. Me voy a permitir comenzar por una situación que dijo en el año 2017 el candidato eterno a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, de Donald Trump, al que ayer aplaudía, al que ayer decía que era nuestro amigo, nuestro hermano. Fíjense nada más. Está en el Universal, salió publicado el 7 de julio, hace 3 días de este año. Dice, cuando AMLO demandó a Trump y lo comparó con Hitler. Caramba. Primero Hitler, el que se llegó a considerar como el mayor asesino en la historia de la humanidad. Han habido otros, pero de la historia moderna, Hitler, Mao Zedong, el ruso, ahorita les doy el nombre, que también se perpetuó en el poder, Stalin. Pero el primero del siglo pasado, de la época moderna, el primer gran asesino de la historia, fue Adolfo Hitler. Y aquí, el candidato eterno a la presidencia de México, López Obrador, siendo todavía ni siquiera candidato ya registrado, se fue a Washington a presentar una demanda en contra de Donald Trump y lo comparó con Adolfo Hitler. Dice el ahora presidente de México, López Obrador, cuando acudió a Washington en marzo del 17 para demandar a Donald Trump.
Nos dice que ahora que el presidente López Obrador estará en Estados Unidos, tal vez estaría bien que fuera la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en donde hace 3 años denunció al presidente estadounidense Donald Trump por las órdenes de construir un muro en la frontera y por la persecución de migrantes. El 15 de marzo del 2017, el entonces dirigente de Morena ofreció una rueda de prensa en el The National Press Club, acompañado del abogado que le asesoró en la denuncia, Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Herendida Sandoval, en donde informó que en esa querella, entregada el día 13, fue firmada por 12,000 personas, no solo mexicanas, sino también estadounidenses, y se solicitaron medidas cautelares. Como no está actuando el gobierno de México, desgraciadamente, porque está completamente subordinado, sumiso, callado ante la prepotencia de Trump, tenemos que hacerlo nosotros, dijo López Obrador ese día según el boletín 017-070 difundido por su equipo. 2 días antes, el entonces líder de Morena había acusado al entonces presidente Peña Nieto de permitir la insolencia y el ultraje de Trump contra los connacionales sin denunciarlo. ¡Qué falsas! Efectivamente, Donald Trump les dijo asesinos, violadores y prostitutas a nuestros connacionales que trabajan indocumentados en los Estados Unidos. Punto. Y indignado, el presidente Morena en ese entonces dijo, no, es que es un Hitler, como la autoridad presidencial en México está subordinada y sumisa, tenemos que ir de puerta en puerta para que los mexicanos en ambas partes de la frontera nos firmaran este documento que se anexó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y después, 3 años después, eso fue en marzo, 3 años, 2 meses, 3 meses después, el gran amigo Donald Trump que ayuda a los mexicanos. ¡Qué pinches falsos! Y continúa, ¿no? Es una canallada de Trump y sus asesores. Es una canallada el que se expresen de los mexicanos como Hitler y los nazis se referían a los judíos. Bueno, pero a lo mejor ayer o antier se le olvidó al presidente López Obrador, ¿no? Que los manifestaba exactamente igual. Hitler a los judíos y Trump a los mexicanos. Una estrategia política demagógica y electorera que, si bien le sirvió a Trump y a los suyos para hacerse con la presidencia, no les permitirá ni afianzarse en el gobierno, ni mucho menos lograr la reelección, advirtió en ese entonces. Así que ahora el mandatario mexicano podría darse una vuelta por la CIDH para ver cómo va la denuncia contra el hombre que entonces calificó como canalla, insolente, demagogo y ultrajador, y a la que ahora le estrecha la mano y le agradece por haber vendido ventiladores médicos al gobierno mexicano durante la pandemia. ¿Les podemos creer a estos? ¿A estas sartas de sátrapas mentirosos? Un día antes de que el presidente López Obrador fuera a los Estados Unidos, el presidente Trump estaba en Arizona presumiendo su muro de 7 metros con alta tecnología y que tenía un costo de $1 millón por kilómetro. Un día antes, obviamente, este señor Trump, subiendo a Twitter las fotografías en donde él sale en sus espaldas el muro, las cualidades de ese muro, un día antes. Y un día después de que haya ido el presidente López Obrador a los Estados Unidos y se dieran la mano, el abrazo, el apapacho, se dijeran palabras lindas, de apoyo, incondicionales, todo, dice Trump que reitera que sin el muro fronterizo con México, Estados Unidos estaría inundado de COVID-19. Es decir, que aparte de indocumentados,
Le está sirviendo a Trump para que no se inunde Estados Unidos de COVID-19. ¿Y por qué no lo dijo ayer? ¿Por qué? ¿Y por qué no sacaron a tema el presidente López Obrador y el presidente Trump el maltrato a los indocumentados? ¿Por qué no sacaron en esa conferencia de prensa nocturna que el presidente Trump quiere sacar a los Dreamers, a los hijos de indocumentados pero nacidos en Estados Unidos, de las escuelas? ¿Por qué no lo sacaron? Por hipócritas, amigos y amigas, porque son falsos. Punto. Donald Trump necesitaba de una o de otra forma la presencia del presidente López Obrador, dado que está en campaña para su reelección. Dios agarre confesado a los gringos, que Dios agarre confesado a los mexicanos y al mundo, porque ese señor no da ni una, pero el poder es el poder. Un hombre multimillonario, tiene $5,000 millones, pero no, ya no es el dinero, ahora es el poder. Un hombre de 73 o 74 años. Y reitera que sin su muro fronterizo, Estados Unidos estaría inundado de COVID-19. Qué errado está el presidente. Porque aquí hay 3 demagogos en diferentes países de América que ignoraron el coronavirus. Estados Unidos, México y Brasil. Los 3 países que no hicieron ni madres. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Los precavimos? ¿Hacemos un algo? No, nada. Estados Unidos, el mayor número de infectados en el mundo. Punto. El presidente López Obrador, ya lo sabemos, no pasa nada. Esto es como anillo al dedo. En Brasil están multando al presidente Bolsonaro porque es el segundo país de mayor cantidad de contagios en América, el tercero es México, porque en una conferencia de prensa se quitó el cubrebocas. No, si en una conferencia de prensa multaran al presidente López Obrador, no le alcanzaría su sueldo, ¿no? En plena conferencia agarró y se quitó el cubrebocas. Lo multaron. Pero son tan falsos, tan hipócritas los políticos, que cuando se subió el presidente López Obrador en una línea americana, que nunca dijo en qué vuelo, ni en qué línea, ni en qué escala, como lo comentábamos el miércoles, porque a lo mejor se bajan los demás pasajeros, ¿no? Se puso el cubrebocas. Miren, hermano, qué pinche falsedad de políticos. En general. Entonces sí se hizo la prueba de COVID. A ver si salía positivo o negativo. Ahí reunió todo lo que le decía el Servicio Secreto de los Estados Unidos, él lo hacía. Sumiso. Así como dijo que el presidente Peña era un sumiso, pues también resultó igual de sumiso que el expresidente Peña. Igual. ¿A quién les cree a estas gentes? ¿A quién quieren impresionar o a quién quieren engañar? El presidente Trump llevó al presidente López Obrador para ver si lo reeligen. Y el presidente López Obrador fue porque se vio obligado. Porque el país más capitalista del mundo, los Estados Unidos, y con un presidente populista que tiende al socialismo, no le convenía. ¿Cuándo se habló de los preparativos de una gira para el presidente? A finales de la semana pasada, mediados finales de la semana pasada, se dio el informe. No hubo preparativos. Entonces llegó por una fuerza, por la fuerza que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Y que si fuera poco, siempre nos han dicho que somos su patio trasero, que homicidas, violadores, prostitutas. Y ayer el presidente López Obrador, ¿qué dijo? No dijo nada. ¿Qué podemos creerle a un hombre que se va hace 3 años a Washington a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
una denuncia en contra de Donald Trump, y estando ayer en Washington, no antier, en Washington, pues voy a revisar a ver cómo va esa demanda en contra de Donald Trump, ¿no? Hace 3 años, Donald Trump era Adolfo Hitler para los mexicanos. El miércoles era un buen amigo de México, ya lo invitó a México. ¿Eso no es una falsedad, una hipocresía? Y ahora reitera este señor Trump, 2 días después de que estuvo el presidente, que sin el muro fronterizo Estados Unidos estaría inundado de COVID-19. No. En Estados Unidos por un presidente incompetente. En México por un presidente incompetente. Y en Brasil por un presidente incompetente que nunca le dieron la importancia al COVID-19. Punto. ¿Qué pasó? Con una cantidad de contagios y una cantidad de defunciones impresionante. Nadie dijo palabras tan fuertes como el presidente López Obrador de que nos había caído como anillo al dedo, de que eso no pasaba nada, de que hay que guardar sana distancia. No. A la fondita, al mercado, a convivir con la familia, algo bonito. No pasa nada. Y ya teniendo el COVID enfrente, una esfinge religiosa y un trébol de 4 hojas, y miren, se acabó el COVID. ¿Se acabó? ¿Con 33,000 muertes, presidente? A esta gente le podemos creer. Y van a ver, lo que le sigue a esto AMLO agradece a Trump trato respetuoso hacia México. No nos vayamos más. A principio de este año, del año 2020, enero, finales de enero, principios de febrero, o se sometía a México a que no pasaran centroamericanos por México, o aumentaba los aranceles para las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Así, punto. A ver, pasan migrantes, te pongo aranceles. Eso es un trato respetuoso según el presidente López Obrador, ¿no? Hace escasos 5 meses de ellos, amigos y amigas. ¿Cómo es posible que un político sea tan camaleónico? Esa es la palabra exacta. Hoy te están de un color que les conviene, conforme van viendo las situaciones cambian, no tienen una base definida. Están hacia donde sea el poder. La gente, el pueblo les vale madres. Punto, así de fácil. Agradece AMLO a Trump tratos respetuosos a México. Enero, febrero, si pasan centroamericanos, pongo aranceles. Hace 4 días, mostrando el muro. Hace 3 días, diciéndole a los Dreamers que los iba a sacar de los Estados Unidos. 2 días después de la visita del presidente, que si no es con el muro sur de su país, estarían inundados del COVID por culpa de los mexicanos. No. Eso es un trato respetuoso hacia México. Sin duda alguna, sin temor a equivocarme, amigos y amigas, el peor presidente de la época moderna, y miren que han tenido malos, de los Estados Unidos, Donald Trump. Y hasta ahorita, a estos 18 meses de la actual administración, para mí, el peor presidente de la época moderna es el presidente Andrés Manuel López Obrador, a título personal. Nos vamos a ir al corte y vamos a ver. Dice el presidente López Obrador, aseguró en la conferencia matutina que su visita a Washington fue muy favorable para México. Y después viene una comparativa entre la Casa Blanca y el Palacio Nacional.
en donde ustedes dicen, por las fotografías que nos muestran de la Casa Blanca, no tiene nada que ver con lo que es Palacio Nacional, ¿eh? A ver, aquí tenemos a nuestro médico de cabecera de GB Radio y Radio Tepozotlán, al doctor José Manuel Hernández. Buenas tardes, Lic, muy buen tema de los dos presidentes, no hay ni a cuál irle. ¿Qué tienen en el cerebro? Ay, mi doctor, ambos sabemos lo que tenemos, pero es muy feo decirlo en público, ¿no? Si hay alguien que se atreva a decir que nos tratan con respeto y que fue muy favorable para México. No, ya no tomemos lo que dijeron hace 3 años de violadores, asesinos y prostitutas, lo que va de este año. Y llega un presidente y dice que su visita a Washington se fue muy favorable para México y que el trato de Donald Trump hacia México es respetuoso. Sin palabras. Falsedad, tanta hipocresía, tanta mentira. Insisto, no era necesario irse muy, muy lejos a cuando nos insulta a diario en el Twitter el presidente Trump. Pero todavía llegar y agradecerle al presidente Trump el buen trato digno, correcto y respetuoso hacia nuestro país. Perdón, eso yo le llamo ser lambiscón, agachón. Una cosa es la normatividad diplomática, que la entiendo y la entiendo perfectamente, y otra cosa muy diferente es te trato como me tratas. Si se expresa mal de mis conciudadanos, que es el presidente López Obrador, aunque nada más quiera ser presidente para 30 millones, es presidente para 130 millones. Y se pensaría, quizás tontamente, que debiese de defender la integridad y los derechos de 130 millones de hombres y mujeres que hay en nuestro país. Pero sabemos que no lo hace, ¿no? Porque al parecer más de la mitad son adversarios, contrincantes y enemigos de él, ¿no? Aquí sale su fotografía en la sala del Salón Oval de la Casa Blanca y dice: López Obrador, presidente de México, agradeció a Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos por su trato respetuoso hacia nuestro país durante su visita a Washington, D.C. Bueno, a lo mejor esas poco más de 24 horas que estuvo el presidente, a lo mejor tuvo un trato digno para los mexicanos. 36 horas de trato justo y respetuoso, ¿eh? A lo mejor. Fue una visita muy favorable por los beneficios para nuestro pueblo, nuestra nación. Quiero agradecer mucho a nuestros paisanos migrantes que estuvieron pendientes. Algunos hasta nos acompañaron con una sana distancia. Agradecerles mucho por su apoyo, refirió. Una vez más, la falta de respeto. Perdón les debería de pedir a esos migrantes que, como dice, lo acompañaron con sana distancia en esta microgira que hizo a Washington. Ahí, antes de ponerle un arreglo floral a Benito Juárez García y a Abraham Lincoln, debió de haberles pedido una disculpa. No agradecerles que manden las carretonadas de dinero como remesas, que es lo que hizo en marzo. El mayor ingreso de dólares a nuestro país no fue por el petróleo. Fue por el dinero de los migrantes, como lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. De aquellas gentes que no se van por gusto a los Estados Unidos. Se van por necesidad, por falta de oportunidades, por falta de trabajo, por falta de comida. Por eso se van y envían las remesas para que sus familias tengan una vida más decorosa que la que pudieron tener cuando ellos estaban en su país. Pero no, les agradece mucho por su apoyo,
más les agradecería, presidente, si le rindiese una disculpa pública, porque por culpa de usted y de todos sus antecesores, ellos están del otro lado de la frontera y no están en su país. Y a lo mejor no estuvieron en el sepelio de su madre, de su padre, de su mujer, de alguno de sus hijos, de algún familiar. ¿Por qué? Porque estaban trabajando del otro lado de la frontera. Agradecerles mucho a los mexicanos que desde nuestro territorio estuvieron pendientes de este encuentro por su confianza. Fuimos a representar a todos los mexicanos, a los que vivimos aquí y a los que han ido a buscar la vida en Estados Unidos. No, presidente, no fueron a buscar la vida en Estados Unidos, fueron en busca de una oportunidad para tener un ingreso, porque en su país no lo tenían. No se quisieron, solamente los políticos como usted, como su hijo, que vive en Houston, como su nuera, que vive en Houston, como su nieta, que vive en Houston, que se van a vivir ahí por placer. Porque a lo mejor la inseguridad de nuestro país no están a salvo, ¿no? La pandemia no están a salvo. Son poca gente, nada más los políticos, primordialmente los políticos y los millonarios, los que se pueden ir allá a vivir, a tener un piso en Houston, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y como el 85% de los políticos de buen nivel tienen una casa de descanso en cualquier parte de los Estados Unidos. Esos son los que se van a vivir allá, presidente, no los que se tienen que ir a trabajar. Aquí dice a los que han ido a buscar la vida en Estados Unidos, no, a buscar el alimento, a buscar la papa, a buscar la manutención de sus familias que están en México muriéndose de hambre. No van a buscar la vida, ¿eh? La vida la va a buscar el Ester Gordillo, Olga Sánchez Cordero y en cualquier cantidad de políticos que tienen sus penthouse, sus departamentos, sus lujosos departamentos en las mejores zonas de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos son los que se van, los que buscan otro ritmo de vida, otro mejor ritmo de vida. No los que se van a trabajar, presidente. Hay que tener un poquito más de precaución con lo que se habla. A Estados Unidos y a otras partes del mundo. Sí, me quiero imaginar que hay migrantes no sé, en España, en Francia, en Alemania, en Reino Unido. No, presidente, apenas tienen para pasar la frontera de París a Estados Unidos. No se van a agarrar un vuelo hacia Frankfurt para buscar chamba. No. Fuimos a representar a todo un pueblo que ha sido un ejemplo por su fortaleza cultural y su grandeza. En eso tiene razón, presidente. Fuimos a representar como se merece, con decoro y dignidad. ¿Con decoro y dignidad, presidente? ¿Y está diciendo que nos tratan con respeto? ¿Y que fue una visita favorable para el pueblo de México? ¿Eso es decoro, dignidad, presidente? Por menos de eso usted criticó al expresidente Peña Nieto. Quiero agradecer una vez más al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump, por su trato respetuoso, cordial hacia nosotros. Y lo que es más importante, hacia nuestro pueblo. Asesinos, violadores, prostitutas, ahí está el muro. Si no tuviéramos el muro, estaríamos inundados del COVID. Qué bonito, qué digno trato nos da. López Obrador también tuvo palabras de agradecimiento para los empresarios mexicanos y dejó en claro que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá entre en vigor en un momento oportuno, dadas las condiciones de la pandemia. A ver, presidente, no nos hagamos bolas. El TEMEC ya estaba, antes era el Tratado de Libre Comercio, que a usted no le gustaba, cuando se llamaba así. Usted no logró absolutamente nada en el TEMEC, porque el que lo inició, ante ya el finiquito del Tratado de Libre Comercio, fue el expresidente Peña Nieto. Y lo firmó el presidente Peña Nieto en su último día de gobierno en Argentina, el 30 de noviembre del 18. Ese día se firmó en Argentina,
y lo firmó el expresidente Peña. Lo único que se hizo fue ratificarlo. Ahora, el Tratado de Libre Comercio tiene como objetivo, y su nombre lo dice, el comercio. Lo que podemos importar, lo que podemos exportar, sin pagar un arancel extraordinario. Ahora, me pregunto, presidente, ¿con qué certidumbre política vienen a hacer inversiones, en este caso, en concreto, Canadá y Estados Unidos a México? Si no hay una certidumbre fiscal, si no hay una certidumbre de gobierno. Y lo dijo el embajador Landó, se lo dijo a sus connacionales, no es momento de venir a invertir a México. A ver, presidente, sin inversión no hay crecimiento. Aunque usted diga que el crecimiento viene con la felicidad, que el Producto Interno Bruto no sirve en ninguna parte del mundo, hay que medir la felicidad. Nomás que, nos dijo que nos iba a decir, pero como todo, ¿no? Después se los digo, y ese después es nunca. ¿El TEMEC de qué va a servir si no hay una inversión? Ni pública, porque el gobierno no invierte ni un centavo más que en sus programas sociales. 3,600 pesos para los pinches ninis. No hace nada, no estudia, no trabaja, denle 3,600 pesos. Tiene edad de votar. Esos son los que me convienen. En puro programa social. ¿En qué beneficia el Tren Maya, presidente? ¿En qué favorece la refinería de Dos Bocas, presidente? ¿En qué favoreció la cancelación del aeropuerto de Texcoco, presidente? Le agradece a los empresarios. Perdón, no sé qué le tiene que agradecer usted a los empresarios cuando usted les dice de fifí para arriba lo que sea. ¿Que van a quebrar? Pues que quiebren. Palabras suyas hace un mes, presidente. ¿Qué es lo que se quiere hacer entonces? ¿A quién más quiere seguir engañando, presidente? Y nos vuelve a engañar, amigos, amigas. Ustedes recuerden, la última vez que voló el TP-1 fue a finales de noviembre del 2018 para la firma del TEMEC que se hizo en Argentina. Ese se firmó. Ahora se ratificó. Ya se había firmado. Pero aquí nos trata de poner el presidente como que gracias a él se hizo el TEMEC. No es cierto. Dice, se firma este acuerdo en un momento oportuno. El acuerdo, presidente, ya estaba firmado. No nos engañe. Se ratificó. Porque faltaba la ratificación del Congreso estadounidense, de la Cámara de Comunes de Canadá y del Congreso mexicano. Ya se unificó todo. Y ahora lo único que fue hacerse fue ratificarlo, presidente. Ratificarlo, no firmar el convenio, no. Ratificar lo que ya se había firmado con anterioridad. Pero como estamos acostumbrados a que todos nos mientan y que se vistan con chaqueta ajena, cuando necesitamos reactivar nuestra economía, que ha sido afectada por la pandemia del COVID-19, una parte es cierto, presidente. La otra, el año pasado, presidente, no había la pandemia del COVID-19, presidente. No había. Y tuvimos un crecimiento de menos 0,1%, presidente. Entonces, en ese momento ya por obra y magia, porque usted fue a platicar con el presidente Trump, ya se va a reactivar la economía. ¿Y fue por la pandemia? No. El año pasado no hubo pandemia. Y el año pasado no hubo crecimiento. Porque con la incertidumbre política fiscal que hay en esa administración, ninguna persona física o moral se atreve a invertir. Como el presidente cree que a lo mejor todos somos fifís, el microempresario a lo mejor es fifí. Dijo, se va a ayudar con 25,000 pesos de ayuda. ¿Para qué le sirven 25,000 pesos
a una microempresa. Micro. Con una renta de 3,000 pesos al mes. ¿Para qué le sirve? Y de esa superayuda que dijo el presidente en el mes de abril, finales de abril, principios de mayo, ¿qué creen? Solo ha dado 700,000 apoyos. Nada más. Y muy sencillo. ¿El por qué solo 700,000? Porque tienen que presentar la afiliación a Morena. Si no hay afiliación a Morena, no hay esos 25,000 pesos. Y como dice el presidente, tanta fe les tenemos a los mexicanos, que esa es la palabra, no, están comprando el voto, presidente. Punto, así de fácil. Quien no vote por Morena va a tener que pagar los 25,000. Quien votó por Morena se olvida. Ahí nos vemos, no me debes nada. Eso es la compra de intención de voto. Y si en ninguna otra región del mundo se está contemplando un tratado así. Presidente, nada más voltee tantito a la comunidad europea, presidente. ¿Qué? ¿No tiene asesores el presidente de la República? ¿Es más fuerte entonces el país más consumidor del mundo? Estados Unidos, sí. La mejor organización es el euro. Punto. Y nos dice que lo máximo es el Temec. Y no se voltea a ver a Europa. Y no se voltea a ver a Asia. Pero, dice, a ver, ante la incultura, a ver si cole y pega, ¿no? Dice, en ninguna otra región del mundo se está contemplando un tratado así, de estas características, para que se promuevan las inversiones, crear empleos, ampliar empresas, fortalecer el comercio y el que haya bienestar en nuestro país. A ver, presidente, eso es ahorita. El Tratado de Libre Comercio todavía seguía en funciones. ¿Qué inversiones cree que pueda haber en México si no creen en la actual administración? Este circo mañanero lo tenía que aprovechar, sobre todo el día de hoy el presidente, llegó ayer a las 3 de la tarde a la Ciudad de México, lo tenía que aprovechar diciendo una nueva mentira y sobre todo aprovechándose de la falta de memoria política que tenemos en nuestro país, por desgracia. Nos dice que con este tratado se van a promover inversiones. A ver, presidente, hay que tener un poquito de memoria, nada más, un poquito, y no engañar al pueblo. El gobernador de su partido, Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California Norte, no le gustó una planta cervecera que estaban haciendo ahí cerca de Tijuana. No le gustó. Y paró la obra. Y usted, con el sentido democrático que dice tener, ordenó una encuesta a Patito, una consulta a Patito, una estupidez de agarrar y decir, ¿quién quiere la cervecería cerca de Tijuana? El 3% de los electores del padrón electoral de Baja California votó. Solo el 3%. Y el 3% dijeron, no queremos a la cervecera ahí. Eso fue a petición de usted, presidente, que se hiciera una encuesta totalmente ilegal, porque no la hizo el Instituto Nacional Electoral, el Federal Electoral. No la hizo. En una casa de campaña, como todo, como lo del aeropuerto de Texcoco, exactamente igual. Alguien podía ir a decir 7 veces que no la quería, o 7 veces que sí la quería, ¿no? Y con el 3% del padrón electoral, usted dijo, bueno, el pueblo baja californiano no la quiere, que la cambien de lugar.
cuando habían hecho una inversión de 900 millones de dólares. Que la cambian a otra parte. Cuando los directivos de esa empresa cervecera dijeron, señor presidente, ya está sembrado la planta ahí. Esos 900 millones de dólares es lo que está sembrado ya en la tierra. Aparte, faltaban 600 millones de dólares por invertir para poder elaborar ya la cerveza. No me importa. El pueblo manda. El 3% de un padrón electoral, presidente. ¿Eso quiere decir que el pueblo manda? ¿El 3%? No, pues qué demócrata es usted. Y así quiere promover las inversiones con esa seguridad jurídica con que, no, el pueblo bueno dice que no con el 3%. No, que la quiten, que la dejen ahí arrumbada. O estamos esperando la demanda en los tribunales internacionales, porque dijo, se cancelan la energía eólica, una energía limpia, porque un día se bajó en la rumorosa y dijo, afean el paisaje. No, los intereses de la CFE, dijo, se cancela. Pues la Suprema Corte de Justicia ya les concedió un amparo. A ver si al rato no sale exactamente igual que lo que pasó con el aeropuerto de Texcoco, en donde había 153 suspensiones provisionales, y sacó que por seguridad nacional, y por seguridad nacional no hay un juez, un magistrado, ni la Suprema Corte de Justicia, que le pueda decir no al presidente. Es porque es. ¿Eso es ser demócrata, presidente? Ampliar, crear empleos. ¿Qué empleos, presidente? Se iban a crear en esas cerveceras, se iban a crear 4,000 empleos directos. Ya no hay. ¿Cuál creación de empleos, presidente? Sí, han perdido hasta ahorita 1,5 millones de hombres y mujeres sus empleos. ¿Cómo se va a crear empleos, presidente, cuando se dijo, si tienen que quebrar, que quiebren? ¿No qué bonita forma de dar la seguridad jurídica al micro, pequeño, mediano y gran empresario para invertir en México? ¿Y qué seguridad da al extranjero para invertir en México? Punto. No hay seguridad, no invierten. Pero el presidente dice crear empleos y ampliar empresas. Una empresa que se haya ampliado, presidente. Una sola. Y menos con esta pandemia. Y menos diciendo, no pienso ayudarles en nada. Nadie le ha dicho que ayude. Que retrase los pagos de impuestos, que es muy diferente. Que se les otorguen créditos a los micro, pequeños y medianos empresarios. Los grandes no necesitan créditos. No voy a ser un fobaproa. No se está pidiendo que sea un fobaproa. No se está pidiendo la salvación de las empresas. Que les den créditos para mantener una fuente de trabajo. Pero a lo mejor eso es una economía de otro mundo que no llega a comprender el presidente López Obrador. Y tenía que poner su palabrita, ¿no? Del bienestar. No pasa nada. Quito el Seguro Popular y meto el INSABI, el Instituto para el Bienestar. No sirve el INSABI. Esto es la demagogia de la T4. El presidente, su equipo, dice, la cuarta transformación, yo digo la transformación de cuarta. ¿Se puede creer ante esto? Ante esta doble cara, ante esta doble palabra. ¿Por qué no le dijo el presidente López Obrador lo que pensaba que era un Adolfo Hitler a Donald Trump? ¿Por qué no le dijo, presidente, no se refiera a mis connacionales tan despectivamente, diciéndoles prostitutas, violadores y homicidas?
son gente buena. El 99% son gente buena. No gente que sale huyendo, como exgobernadores que pululan, saliendo huyendo del país para que no los agarren, porque no hay político que no se haya robado la cantidad de millones de pesos que me quieran poner enfrente. No son gente buena. Se van a algún delincuente, claro, también. Pero la gran inmensa mayoría de los hombres y mujeres que atraviesan y exponen su vida para pasar el río Bravo son gente buena. Por favor, presidente, respete a los hijos de indocumentados, que al fin y al cabo son personas nacidas en Estados Unidos, los Dreamers, Tercer Estudio, Seguridad Social. No, no presuma usted el muro, señor presidente, no, daña la imagen de nuestro país. No, nos dice de todo y nos dicen que es un buen trato, que salimos beneficiados con que el presidente López Obrador haya ido. Para mí es como es todo en la política, suciedad, engaño, mentira y falsedad. Pero, y aquí está otro parámetro más. El Citibanamex, que no existe el grupo Citibanamex. Y aparte de todo, Citibanamex, el mayor accionista es Donald Trump. Y es Citigroup, no Citibanamex. Dice, Citibanamex proyectó un crecimiento de la economía mexicana del 2% en el mediano plazo, pero para el 2020 la redujo al menos 11.2%. No más para que nos vayamos. Pero si le preguntamos al presidente, o se le pregunta en el circo mañanero al presidente, dice, yo tengo otros datos. ¿Pero qué datos tiene? Yo tengo otros datos. ¿Pero quién le dio los datos? No se los voy a decir. Sí sale el Fondo Monetario Internacional, sale el Banco de México, sale medio mundo a decirle del menos 7% al menos 10.5% el decrecimiento que va a tener México en este año 2020. El Citigroup dice que el menos 11.2%. Esa es la realidad. Pero el presidente dice que no es cierto, que estamos requete bien. Y estamos tan requete bien que tanto es las críticas a los expresidentes que han tenido unos errores, pero más que garrafales, ¿eh? Desde el presidente, desde el que me pongan, han tenido errores más que garrafales. En donde, si México está de pie, es porque México es un país muy grande. Los hombres y mujeres de este país son muy fuertes. Nos han robado desde la conquista. ¿Quién? Todos. Se acabó la conquista, se acabó la revolución, llevó el revolucionario institucional y se llevó otro tanto. Y seguíamos, íbamos siendo hasta el 2018 la 13ª economía del mundo. Pesa todo, ¿eh? Pero ahorita, ¿qué creen? Éramos la 13ª potencia económica del mundo. Ahorita ya no aparecemos dentro de las 25. En 18 meses hemos bajado más de 12 puestos. ¿Por qué? Porque no hay inversión. ¿Por qué no hay inversión? Porque no se cree en la seguridad jurídica para invertir en nuestro país. ¿Por qué no se cree? Porque se está llevando las mismas formas, la misma fórmula de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de Maduro, de Evo Morales, lo está llevando el presidente López Obrador al comunismo, punto. Ni siquiera al socialismo, al comunismo.
tanto era la crítica hacia los demás expresidentes que cuando se comienza a desatar la ola de violencia en nuestro país, a principio del año 2000, en el último año de Vicente Fox Quesada, hubieron alrededor de los 10,000 homicidios. Al término de Felipe Calderón, habíamos llegado a 17,000 homicidios dolosos. Al término del expresidente Peña, llegamos a 35,000 homicidios dolosos. Estamos hablando al término de cada uno de esos 3 sexenios. A 18 meses de la T4, llevamos 55,000 homicidios. Perdón, si nada más hacemos un poquito así de memoria, nos dijeron que a partir del primero, no del 2, del mismo 1 de diciembre del 2018, iba a bajar considerablemente los homicidios en nuestro país. Me quiero imaginar que los homicidios y la toma de protesta iban agarrados de la mano. Porque dijo, desde el 1 de diciembre van a bajar. 35,000 homicidios dolosos durante el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. En 18 meses llevamos 55,000. Se criticaban. Y se tenía el derecho y la obligación por qué criticar a Vicente Fox. 10,000 homicidios dolosos en nuestro país, en un país que no hay guerra. Teníamos el derecho de criticar al presidente Felipe Calderón porque había dejado el país con 17,000. Un 70% más que Vicente Fox, con aquello de la supuesta declaración de la guerra en contra del narco. Si fue cierto, un grave error del presidente. Si no fue cierto, y nunca lo vamos a saber, porque solo supieron 3 o 4 personas, que si se les había declarado la guerra o no. Pero perfectamente bien el pueblo decía, es que creció el 70% la criminalidad en nuestro país. 17,000. Teníamos el derecho y la obligación de reclamarle al expresidente Peña Nieto que había duplicado poco más del 100% de lo que había recibido de Felipe Calderón. De 17,000 a 35,000. Algo así como el 101, 102% más. ¿Teníamos que reclamárselo? Claro que sí. Porque ahí serían 35 y 15 son 50, 60, como 65,000 muertes de lo que no pasaba en nuestro país. De lo que en el siglo pasado no pasaba en nuestro país. Que hubieron 65,000 familias que perdieron algún miembro de su familia. El dolor de más de 65,000 familias. Y alguna familia con 2, quizás con 3 fallecidos. 65,000 en 18 años. ¿Teníamos que reclamárselos a esos 3 expresidentes? Por supuesto que sí. Era nuestra obligación y nuestro deber el reclamarle el por qué esta pinche violencia tan desatada. Ahora, a 18 meses, han crecido en 20,000. Es decir, que ya hay algo así como el 55%, 52% de lo que hubo en todo un sexenio. En 18 meses llevamos 55,026 homicidios dolosos en nuestro país. No hay ningún país con tantos homicidios que esté en paz. Quizás haya más en donde están en guerra, en algún conflicto armado. Pero en paz, como nos dicen que estamos en nuestro país, ¿no? Pero dice el presidente, requete bien. El pueblo de México está feliz, feliz, feliz. Yo digo, ¿y hay alguien que se lo crea?
aún aquellos hombres y mujeres que creyeron en su discurso, que creyeron en el eterno candidato, ¿le creen a cómo está nuestro país hoy? De acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre del 2018 al 9 de julio del 2020, tiempo que lleva la actual administración del presidente López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 55.026 homicidios en México. De acuerdo con el reporte diario y retomado por Richards MX, se observa que a lo largo de los 19 meses del gobierno de López Obrador se mantiene una tendencia en el registro de homicidios. De enero a julio del 2019 se registraron 20.099 homicidios. De enero a julio del 2020, hasta el día de ayer, 17.589. Increíble. ¿De qué podemos estar feliz, presidente López Obrador? ¿De qué? ¿De que no podamos salir de noche? ¿Por el temor a ser asaltados? ¿Por el temor de ser asesinados? ¿De que mucha gente se sube al transporte público, el pueblo bueno, como usted le dice, donde los matan porque no traen dinero? ¿O porque alguien dice, miren, este es el producto de una quincena, el producto de mi trabajo, es con lo que van a comer mis hijos, no te lo doy, lo matan? El mes con mayor número de registros de homicidios dolosos fue en junio del 2019, con 3.000 delitos. En cambio, el mes con menor registro de homicidios dolosos fue en junio del 2020, con 2.413. Y sale, fíjense lo que es la estupidez política. Dicen, el tal Durazo, Alfonso Durazo, que no sirve para bendita sea la cosa, ¿no? Dice, bajaron los índices de homicidios y de asaltos y de delitos en general en el mes de junio. Ya está de moda, estamos domando a la violencia. A ver, Alfonso Durazo, este secretario no ha terminado de entender que en junio una inmensa mayoría de hombres y mujeres estaban confinados en sus casas. Que tenemos algunas amistades que tienen transporte público y que dicen, perdón, mejor paramos las unidades. No hay nadie en la calle. Punto. No habrían restaurantes, no habían bares, no había nada abierto. ¿A qué salía la gente? Ya no circulaban vehículos en la calle, pero también bajó el robo vehicular. Ay, o sea, no puede ser esto que lo esté diciendo un secretario de Estado. El secretario de Seguridad Pública Federal. Bajó como el 40%. Si no circulaban los carros. Si periférico, uno se podía echar una siesta en el carril del medio del periférico y no pasaba nada. ¿Cómo no van a bajarlo el robo de vehículos? Si no había vehículos en la calle. Es que bajó el robo a transeúntes, no había nadie en la calle. O sea, son las estupideces y que no nos dicen, y en el momento que nos dicen, a lo mejor no nos podemos llegar a creer. Pues es que bajó, bueno, de 3.001 homicidios en junio del 19 a junio del 2020, 2.413. Es decir, que bajó como 600 homicidios. Pero una diferencia enorme de la cantidad de gente que circulábamos en junio del año pasado a la cantidad de gente que circulábamos o que andábamos en la calle en junio del 2020. Y aún así, aún con esa restricción de salir, solamente bajaron 600 homicidios. Solamente. Era como para que en el junio del 2020 hubieran dicho, hubieron 150 homicidios. No. Hubieron
2.413, 600 menos que el año pasado en las mismas fechas. Haciendo la comparativa de los homicidios dolosos en el mismo periodo en otros sexenios, el actual gobierno encabezado el registro de dicho delito con 55.026 incidentes, superior a la de la administración pasada de Enrique Peña Nieto, que en toda su administración llegó a 52.000. Eso es bestial. Y que todavía salga un presidente y que nos diga, estamos bien, vamos por el camino adecuado. Acabamos de perder 1,5 millones de empleos. Tranquilos, no se preocupen. En 6 meses se van a crear 2 millones de nuevos empleos. Donde más se han creado fueron 800,000. Sin pandemias, sin socialismo, sin comunismo, no, sin nada de eso. 850,000 empleos. Y dice el presidente que en 6 meses va a crear 2 millones de empleos y habrá gente que se lo crea. Ven. De acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos en el país, el día de ayer, 9 de julio, México registró 71 homicidios dolosos, 5 menos que los reportados antier, el día 8. Los estados que más concentración de dicho delito el día de ayer fueron Zacatecas con 10, Baja California con 8, Chihuahua con 6, Guanajuato y Jalisco con 5. Un total de 11 estados, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, no registraron homicidios dolosos. Y nos dicen, tranquilos, estamos requete bien. 55,000 en 18 meses. De seguir con esa situación, vamos a llegar a 200,000 muertos. ¿Cómo es posible? Bueno, muy sencillo. Pongan gente incompetente en cargos públicos importantes. Ahí están los resultados. Alfonso Durazo, ahí está el resultado. Hugo López-Gatell, ahí está el resultado. ¿Por qué? Porque ninguno de esos dos tiene ni siquiera una mínima de orgullo para agarrar y decir, señor presidente, le renuncio, le agradezco la oportunidad, pero le renuncio. No puedo seguir con esto. No. El hueso es el hueso. Y nadie deja el hueso. A ver, aquí. Aquí hay una cátedra de una primer ministro que es una gente muy capaz y que le da a conocer al mundo. Dice, el COVID-19 está mostrando los límites del populismo que niega los hechos, asegura Angela Merkel, la primer ministra alemana. Aquellos países donde dicen, no hombre, no pasa nada, vamos a salir a la fondita, los cuates, las reuniones, no pasa nada. Traigan un trébol de 4 hojas, no pasa nada. Punto. No robe, no miente y no traicione, no pasa nada. Nos cayó como anillo al dedo. No pasa nada. Esos son los gobiernos populistas. No le hicieron caso al COVID-19. Y ahí están las consecuencias. 33,000 muertos en México. Cifras oficiales, de las cuales no le creo. Si ahorita a mí, Hugo López-Gatell y el presidente López Obrador me dicen que es viernes a las 5:16 de la tarde, no les creo. O sea, ya a ningún político le creo, ¿no?
Recuerdo, y a lo mejor algunos de ustedes lo han de recordar, el trágico terremoto del 19 de septiembre del 85, en donde un presidente gris se tardó 3 días en salir a dar la cara y terminó por decir que había 2000 muertos. ¿De dónde sacó la cifra de 2000? ¿Quién sabe? Pero que fueron más de 200,000 muertos en el terremoto del 85, sí, fueron más de 200,000, con mucho. Y aquí nos dicen, la Organización Mundial de la Salud le dice, son cifras maquilladas en México. No, no, no. Hubo una escena que la tengo muy en la mente cuando, estando en el circo mañanero, ahí en Palacio Nacional, el presidente toma la palabra y estaba sentado Hugo López-Gatell. Y le dice, doctor, entonces usted nos asegura que para el 15 de mayo está domada la pandemia. Y se queda, ojalá lo puedan ver, esa vez que salió el presidente, y se queda mirando para todas partes diciendo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Doctor, para el 15 usted nos puede garantizar. Sí, sí, presidente. ¿Seguro? Sí, presidente. Fue todo lo que dijo. Un pinche sacatón de esos. Y ahora dice, el mismo Hugo López-Gatell que cuando le preguntaron que si el 15 estaba domada la pandemia, por ahí del 21 o del 2021 al 2022, ya no se atreve ni siquiera a ponerle un día, ni un mes, ni un año. Ya tiene que hablar entre el 21 y el 22, se acaba la pandemia. Este doctor, ¿en serio tendrá título? A cómo está la pandemia, la cantidad de muertes que hay en el mundo por este COVID-19, la vacuna no tarda ni 6 meses. Así de fácil. La vacuna no tarda ni 6 meses en salir a la venta. Pero este güey dice, no, a lo mejor los demás científicos son más brutos que yo. No, no, no. Mejor digo que entre el 21 y el 22 se acaba el COVID. No se acaba el COVID, se acaba el mundo, chingado. A este pinche paso, se acaba otra vez en Estados Unidos, otra vez el confinamiento, otra vez confinamiento en España, otra vez confinamiento en Francia. Están viendo otra vez la posibilidad de confinamiento en Alemania. Y países que sí le dieron, exceptuando Estados Unidos, México y Brasil, los demás le dieron cierta validez a la existencia de este virus y a la peligrosidad del mismo. ¿Cómo quisiéramos tener una Angela Merkel en nuestro país? En serio. Dice, la canciller alemana, Angela Merkel, apeló a la cohesión entre los países de la Unión Europea para superar las crisis económicas por el coronavirus, asegurando que no es un gesto humanitario, sino una inversión sostenible, y advirtió que todo el mundo debe ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Aquí viene la parte más interesante. Dice, en su discurso en Bruselas, Bélgica, Merkel aseguró que la pandemia del coronavirus está mostrando los límites del populismo que niegan los hechos. No pasa nada. E instó al bloque a llegar a un acuerdo sobre un paquete de recuperación económica. Aquí, que quiebren. Vamos a ayudar a las micro, pequeños y medianos empresarios que quiebren. Es que se van a perder. No se preocupe que se pierdan los trabajos que se tengan que perder. En 6 meses van a haber otros 2 millones de creaciones de empleos. Hey, ahorita. Es una democracia, se necesitan hechos y transparencia. Eso distingue a Europa y Alemania lo defenderá durante su presidencia. Dijo como parte de su discurso acerca de la permanencia de Alemania a la cabeza de las reuniones de la Unión Europea. Hay una unión, aquí hay una desunión. O están conmigo o están en mi contra. Contenemos unas democracias de papel
o unas democracias radicales, en donde dicen, perdón, aquí no hay una unión de América Latina, aquí no hay una unión de América en general, aquí hay una desunión. Trump, por una parte, creería que el país, para mí, uno de los países más demócratas del mundo puede ser Canadá. Y de un mejor nivel de vida, Canadá, que toda América. En México tenemos un presidente que ni picha ni cacha, ¿verdad? Él juega con su Twitter, él insulta, él agrede, él estuvo a punto de provocar una tercera guerra con China, y cuidado. Quiere bloquear a Huawei, él es un hombre amargado que se pasa criticando y peleando con medio mundo. Punto. El presidente que nosotros tenemos es un demagogo populista que se pelea con medio México, que insulta a medio México y que dice, si no estás conmigo, estás en mi contra. Y comenzamos por países de Latinoamérica, Argentina, que está casi en la dictadura, Bolivia, que salió de la dictadura, Nicaragua, que está en una dictadura, no llamemos Venezuela, que está en otra dictadura, Perú salió de otra dictadura, Honduras, Guatemala salió de otra dictadura. O sea, una inestabilidad política en América Latina impresionante. No hay una unión. No hay el decir, vamos a ponernos de acuerdo entre todos. Que ahorita hubiera una cumbre, sea por pantalla, sea en forma directa, que hubiera una cumbre de presidentes de América Latina para ver cómo se puede remediar y no estar contagiándonos unos con otros. Pero no, a los políticos del mundo les vale madres. Y aquí dan una serie de soluciones, que tiene que haber una solidaridad, que ningún país podrá salir solo, que todos los países son vulnerables, que no debe ser un imperativo político, merece la pena y nos dará beneficios a todos. Hay que ayudar a los micro, pequeños y medianos empresarios. Si no hay con esa ayuda, no va a haber economía que lo resista. ¿Cuánto tiempo va a tardar en salir nuestro país? Ya no me quiero meter con la Unión Europea. ¿Cuánto tiempo va a tardar en salir nuestro país de la debacle económica que está teniendo esto? 450,000 empresas cerradas, 1,5 millones de empleos perdidos, sin una ayuda. Y, eso sí, todas las situaciones, todos los programas sociales que tiene el presidente los tiene que hacer y sus juguetes los tiene que hacer. No puede parar el Tren Maya para decir lo que se va a dedicar al Tren Maya o a la refinería o al aeropuerto de Santa Lucía. Vamos, uno de esos tres se para poder sacar a México adelante. Punto. Que digan, que se quite esa cervecera, me canso ganso. En el momento que quitemos esa demagogia, ese populismo que tanto daño hace y que tanto daño nos hizo en los 70 con el PRI, y ahora lo tenemos nuevamente, con otro priista disfrazado, pero con otro priista. Luis Echeverría y López Portillo se dedicaron a acabar con México y por poco lo logran. Ahora estamos peor que antes. Yo nunca llegué a escuchar, era chico, pero nunca llegué a escuchar a Luis Echeverría decir conmigo o contra mí. Punto. Que era el único que mandaba en México, sí. Todos los demás secretarios de Estado eran floreros. Ahora igual. Pero nunca. Él decía, ahorita son las 10 de la mañana y ahorita son las 10 de la mañana. Punto. No había de dónde discutir a Luis Echeverría. Un radical populista socialista. Pues con todo respeto al presidente López Obrador,
radical, populista y soy comunista. Estamos viendo los dos papeles muy, muy semejantes. Y aún así, no había que dijera el presidente Echeverría, conmigo o contra de mí. Ahorita nos vamos a ir con Rubén Cortés a Canela Fina, lo que debe de hacer un hombre que se jacte de tener un poquito de orgullo, un poquito de valor, el señor Carlos Ursúa. Dice, lo dice el titular de Hacienda con quien arrancó la cuarta T, que renunció porque se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Lo ha dicho el presidente hasta el hastío. A mí no me importa que no sepan, que sean honestos. Bueno, los que tienen, ni saben, ni mucho menos son honestos. Y ahí están, las pruebas ahí están, ¿eh? Función pública, con un salario entre un matrimonio de 56,000 pesos al mes, tienen 6 casas con un valor de 60 millones. De Manuel Bartlett y del hijo de Manuel Bartlett, de esos ni hablamos, porque son los dinosaurios del PRI que robaban a diestra y siniestra. Y así nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Y vamos viendo que hay corrupción a los más altos grados de nuestro país. Dice Carlos Ursúa, dice, él usa palabra neoliberal como un insulto, en lugar de decir pendejo, dice neoliberal, porque generalmente no dice malas palabras. Es absurda la manera como él y Morena emplean el término. La economía mexicana es totalmente neoliberal. Así dice del presidente Carlos Ursúa, en la notable entrevista con El País de España, un gran diagnóstico de los primeros 18 meses de este gobierno. Tiene fragmentos que son avisos de un fracaso anunciado. Cuidado. El estado de la economía es malo. El gobierno no tiene dinero. La recaudación tributaria es del 14% del PIB. De eso del Producto Interno Bruto, que el presidente dice que no existe, que ahora ya lo va a cambiar, que en el mundo están equivocados, ahora va a ser medir la felicidad. Fíjense hasta dónde llegamos de ignorancia. Con una recaudación así, a no ser que tengas ganancias extras muy grandes por derechos de hidrocarburos o del cobre, como es en Chile, no va a salir nada. Demasiado poco dinero para la magnitud de los problemas que se enfrentan. La falta de dinero está germinando en enfrentamientos entre los gobiernos estatales y el federal. La gran mayoría de los ingresos estatales proviene de las participaciones federales, que dependen de cuánto recaudas, y en ese momento todo se está cayendo. El asunto de las pensiones es una bomba que va a estallar. Ya lo habíamos comentado en la hora del búho. Estamos castigando la formalidad, a los empresarios, a los trabajadores. Seguimos insistiendo en que deben de ser cotizados en la seguridad social cuando no tienen dinero, no tienen capital del trabajo. Están mermando la poca riqueza que tendrían en el futuro y posiblemente pongan en riesgo su situación de servicios médicos cuando estén viejos. El asunto de las pensiones, el gobierno ha mostrado una frialdad que pocos gobiernos podrían haber mostrado con lo que está pasando. Fue alguien que colaboró con el entonces jefe de gobierno en la Ciudad de México y que inició colaborando en la Secretaría de Hacienda, Carlos Ursúa. Pero al no estar de acuerdo ante tantas incompetencias y ante tantos desmanes, yo me hago un lado.
Dice, debió haber subsidiado el empleo formal, al menos pagando las contribuciones del trabajador y del empresario hasta, digamos, 5 salarios mínimos. Y también ayudando a esta gente que está acudiendo a sus afores y dando eso que está retirando, devolviéndolo, al menos cambiando la ley para que no se necesiten 1.250 semanas para poder tener servicio médico ya viejo. Está dando unos temas bien importantes y como lo decíamos, cuidado con las afores. Usted, amigo y amiga que tenía sus afores en un banco X, GNP o donde usted los haya tenido, ya no. Los quieren quitar de ahí. Morena y el presidente quiere hacer uso de su dinero. Y ahora se los quieren llevar a lo que va a ser el Banco del Bienestar. Ya saben que es la palabra seccional. El bienestar. ¿Cuál bienestar estamos teniendo? Que ustedes, habiendo trabajado 30, 40 o más años, con sus ahorros, con su espíritu, con todo, y decir, ok, tengo un pequeño capitalito para no pasar hambres en mi vejez. Nada más. Mejor vamos a agarrarlo para el Banco del Bienestar. ¿Del bienestar de quién? De unos cuantos. Y a derrocharlo en los ninis, a derrocharlo en el Tren Maya, a derrocharlo en Dos Bocas, a derrocharlo en el aeropuerto de Santa Lucía, a derrocharlo. Le vale madre, no es su dinero del presidente. Es el dinero de nosotros, que se ha ahorrado con mucho esfuerzo y con trabajo. Porque el presidente no tiene afores. Porque el presidente de 66 años que tiene de vida ha trabajado 7. Los otros nunca ha trabajado. Así de fácil. Entonces, puede él agarrar y con un plumazo dejarlo a usted sin sus afores. Es que se invirtió en el Tren Maya y ¿qué creen? Pensamos que iba a resultar y no resultó. Y como no resultó, perdón, ya se chingaron sus ahorros de 25 o 30 años. Vamos, sí, con eso, amigos, es que está más que patético. Un alto a esa situación. Un alto a que el día de mañana los millones de hombres y mujeres que ahorraron con trabajo honesto, no siendo politiquillos, no, con trabajo honesto, y ahorraron N cantidad de pesos, que puedan tener la seguridad de que no se van a perder, de que no van a llegar a una cuenta en Suiza, de que no van a llegar a Houston, de que no van a hacer más grande la fábrica Rocío, que tengan esa seguridad. Yo no tengo una Afore, pero aquellos que lo tienen deben de estar más que preocupados. Se van a crear 2.500 sucursales del Banco del Bienestar. ¿Para qué putas van a servir? Para nada. Pero es un capricho del presidente. Pero bienvenidas todas las formas, todas las ideas. No todos tenemos que pensar igual. No todos tenemos que actuar igual. No todos tenemos que agarrar y decir que eso está muy bien o todo está muy mal. Aquí me voy a permitir leer el señor Héctor Manuel García. Nos dice: el aeropuerto Santa Lucía, la refinería, el Tren Maya y además el tren transístmico van. Con lo que se recupere de lo robado, va a ayudar. Para ello, duela a quien le duela. Y yo le agradezco al señor Héctor Manuel García que nos haya molestado, que se haya molestado en escribirnos. Le doy mi muy particular punto de vista. Yo acepto y respeto todos los puntos de vista. El Tren Maya, la primera sección del Tren Maya, la gente autóctona de ahí dice, no va. Se hizo un impacto ambiental para ver qué tanto podía perjudicar. No se hizo. Se hizo una encuesta, como le llame el presidente, no se hizo. Al igual que en la refinería de Dos Bocas. En la refinería de Dos Bocas sí se hizo un estudio
de planeación para esta refinería y dijeron los especialistas, a lo mejor son muy torpes los de la Universidad del Politécnico, que no era factible la construcción de esa refinería ahí, porque se inunda. El aeropuerto en Santa Lucía, y invitamos con todo respeto al señor Manuel García a que lo cheque en todas lo que ha habido, que se decía que el aeropuerto de Santa Lucía iba a tener 6 pistas, que iban a estar terminadas 3 de ellas al final del sexenio. Después que no, que nada más iban a ser 2 para el final del sexenio. Ya todos los trabajos que como van adelantándose, va a ser una pista al final del sexenio y las otras 5 programadas para los siguientes 50 años. El aeropuerto Benito Juárez ya no da para más, mi estimado señor García, ya no da. Teníamos una cantidad muy importante de turismo hacia la Ciudad de México. Ahorita ha bajado, ahorita está perfecto el aeropuerto Benito Juárez, pero ya no da. ¿Había la necesidad de hacer otro aeropuerto? Sí, había la necesidad. Recordemos que con Vicente Fox se trató de hacer ahí mismo en Texcoco. No pasó en el Congreso. Pasó en el Congreso en forma posterior. Ya había un gasto de 150,000 millones de pesos en ese aeropuerto. El día de hoy hicieron una licitación para comprar el acero, desmantelar todo lo que hay en el aeropuerto, lo que había en el aeropuerto de Texcoco, desmantelarlo y venderlo. Se compró el acero a 7,800 pesos la tonelada. El que mayor ofreció fueron 3,400 pesos la tonelada. Nada más por verlo por ahí, se están perdiendo 3,500 pesos por tonelada. Se piensa que hay 110 o 120,000 toneladas de fierro en lo que estaba ya hecho. Para que no hubiera una demanda internacional por incumplimiento de contratos, se respetó, el gobierno de México respetó el pagar el impuesto sobre la utilización del aeropuerto por 20 años a las empresas que se les canceló el contrato. Entonces, no le veo. El Tren Maya, el tren transísmico, mi estimado señor Héctor Manuel García, es el único de los 4 proyectos del presidente López Obrador que todavía no se inicia. Por lo complejo y complicado que es y porque no hay dinero. Que diga el presidente va que va, eso ya lo sabemos. Que el dinero que se recupere de lo que se robó al pueblo, como le puso el presidente, lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque hasta ahorita, según los informes que han dado desde lo que eran Los Pinos, que es en donde se hacen las subastas, hasta ahorita no llegan ni a los 500 millones de pesos, cuando se considera que el Tren Maya va a costar entre los 18 y 23,000 millones, el Tren Maya. La refinería oscilaba en un principio en los 8,000 millones y ya lo subieron a 12,000 millones. Del aeropuerto, ahí sí no dicen nada porque lo están haciendo los militares. Que es una ilegalidad el sacar si es robado o no es robado, salvo su mejor opinión y de nuestros amigos radioescuchas. Primero lo tendrá que determinar un juez. El hecho de que se diga esto es robado, en ese momento se puede incautar lo que presumiblemente haya sido producto de un ilícito. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Pero ahora, con esta ley de extinción de dominio, que es anticonstitucional por donde lo quieran ver, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 constitucionales, la extinción de dominio es anticonstitucional. Si bien es cierto que pueden embargar un mueble o inmueble, producto del que se sospeche, se adjudicó por un acto ilícito, también lo es de que se debe de comprobar la procedencia del mismo y se debe de comprobar con hechos. Pero ahora no. Ahora lo quitan y lo venden. Y si el día de mañana, mi estimado señor García, resulta que el presunto inocente resulta inocente en una sentencia y se recurren las instancias que marca la ley y sigue terminando por ser inocente, y ya le quitaron todo. Yo creo que está perfectamente elaborado la situación de extinción de dominio siempre y cuando se manifestara que fuera al término de la última instancia permitida por la ley. Pero hay carros, hay motos, hay joyas, hay casas, hay edificios. Por ejemplo, le pongo la del chino de las Lomas. Le encontraron 205 millones de dólares. En Estados Unidos no lo encontraron culpable. Por lo que sea. En México todavía no lo sentencian. Ya vendieron la casa del chino. ¿Por qué no esperarse a que se dicte una sentencia, se recurra a la misma y con el producto de ello, salió culpable, ahora sí, véngase para acá y sáquense a subasta pública? Con la subasta pública yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que se haga antes de que quede ejecutoriada una sentencia. Ahora, ¿se va a ayudar en algo? Pues me va a gustar disculpar, mi estimado señor Héctor Manuel García, pero el presidente dijo que el dinero recuperado de lo robado no era para ninguna de estas obras, era para las comunidades más pobres del país, no iba a ser para estas obras. Y dice, para ello duela a quien le duela. A mí no me duele que rematen las cosas mientras no sean mías, me duele que se viola la ley. Me duele que se haga en una forma populista, no apegándose a derecho. Eso yo creo que nos puede doler a todos. Contestada su observación, señor García. Y continuamos con esto porque ya nos quedan 2 o 3 minutitos. Dice, la baja de la inversión privada, el enfrentamiento con el sector privado sería casi la puntilla para la economía. No lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo de la entrevista que hizo Carlos Ursúa al periódico El País de España. Del 22.4% del Producto Interno Bruto de inversión en el 2018, el 19.1% fue privada, nacional y extranjera, y el 3.3% fue de pública. Cuando termina el 2019 era del 20.2%, es decir, que había bajado el 2.2% de la inversión privada, nacional y extranjera. La inversión pública cae del 3.3 al 2.8, porque no hay dinero ni espacio fiscal. La baja de la inversión privada del 19.1 al 17.9 es el signo más peligroso. Una cifra dramática explica la falta de confianza del sector privado. No hay seguridad jurídica, no hay confianza. Lo dice el titular de Hacienda con quien arrancó la Cuarta Transformación, que renunció porque se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Guardemos su diagnóstico, porque la historia no perdona. Son datos realmente alarmantes
de cómo se encuentra la economía en nuestro país. Se prometió el 4% en un año, que era los que, los que no creíamos en la posición del presidente López Obrador, del candidato, lo decíamos, si en el primer año de gobierno de cualquier sexenio, PRI, PAN, ahora Morena, el primer año, todos los inversionistas, nacionales y extranjeros, lo toman con mucha calma antes de hacer una inversión hasta no ver la seguridad jurídica que tienen sus inversiones. Y creo que cualquiera de nosotros lo haríamos exactamente igual. El primer año es difícil. Entonces dijimos, si el primer año el expresidente Peña terminó con el 2.1 o el 2%, dijimos, si el primer año llegamos al 2%, son buenos signos, son buenos datos. Malo que no lleguemos al 1. No, es que tuvimos menos el 0.1%. Y si aún así no se hace una radiografía de la economía actual, que no es secreto para nadie. Usted, amigo, que usted por honorarios, le pagan por honorarios, no trabajó, no cobró. Y si no cobró, usted no va a pagar impuestos. El impuesto sobre la renta no lo va a pagar porque no le pagaron. El empresario que iba a pagar sus impuestos con la ganancia que tuvo, si cerró 100 días, no va a pagar impuestos. No tuvo utilidad. Es más, tuvo pérdidas. Y como pérdidas puede solicitar que hasta le paguen. No va a haber dinero. Ojalá, dice el presidente que vamos a salir en cero. Ojalá fuera eso. A mí me hubiera encantado que el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México hubieran estado de acuerdo en un menos 7%. Estados Unidos, la potencia número 1 del mundo. Me quedan gordos los gringos, pero es la potencia número 1 del mundo. Dicen que van a estar en menos 4%. La Unión Europea, en su conjunto, menos el 5%. Y decía el presidente que vamos a estar en el 0. Banxico dice el 7.5. Fondo Monetario Internacional dice hasta el 10.5. El Citigroup dice el 11.2%. Y el presidente dice el 0. Ojalá y nos quedemos con lo que dice Banxico, entre el 7 y el 7, menos el 7 y menos el 7.5%. Porque si no, no sé a dónde vamos a llegar. Solo el tiempo nos pondrá cada quien en su lugar y cada quien, conforme el tiempo es el mejor juez, el mejor amigo o enemigo, nos dirá funcionó o no funcionó lo que se le denomina la cuarta transformación, o como se lo puse yo, transformación de cuarta. Amigos y amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos durante esta hora con 59 minutos. Les agradezco infinitamente y les invitamos a que continúen en la programación tanto de GB Radio como de Radio Tepoztlán con la mejor música en toda la internet. Y el día lunes, si nos gustan acompañar, de 9 a 11 de la mañana, los horóscopos con Lu. Todavía no vamos a tener de corazón a corazón, vamos a ponernos ya de acuerdo la próxima semana para que en 15 días ya tengamos invitado de corazón a corazón, y por la tarde, si me hacen el enorme favor, la hora del búho de 4 a 6 de la tarde. E insisto, este micrófono está abierto para todos, para todas las formas de pensar, para todas las formas de creer. Si alguien dijo, ¿por qué leyeron esto del señor Héctor Manuel García? Porque es su forma, porque es respetable, y lo hemos dicho hasta el hastío. No todos tienen que pensar como yo, ni yo tengo que pensar como un alguien. Todas las observaciones, todas las críticas son positivas. No deberíamos de pensar todos igual. Cada quien puede pensar diferente y es respetable. Quizás no sea compartible, pero es respetable.
No es que nos digan, quien no está conmigo, está en contra de mí. Quien nos quiera escribir, siempre daremos lectura a las críticas y a las no críticas. Para eso es la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana. Amigos, amigas, su servidor y amigo les Gisbert el Búho les desea que pasen una excelente tarde y un muy feliz fin de semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en La Hora del Búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.